La Contraloría General de la República y la Personería Municipal de Chía desarrollaron el taller Construyendo Ciudadanía por la recuperación de nuestro río Bogotá. En representación de la Alcaldía Municipal de Chía estuvo el doctor Benedicto Cordero. Para brindarle a cada uno de ustedes, los ciudadanos, digamos un granito de arena en todas las necesidades que ustedes ahí tengan, no solo con el río Bogotá, sino con las necesidades que les puede brindar la alcaldía en cuanto a los servicios que presta y que por ley, por constitución, tienen que brindarles a ustedes, tales como la salud, la educación, la seguridad. Hoy en día, enfocándonos ya un poquitico más en el tema que nos compete acá en la reunión, tenemos que brindarle al río Bogotá una seguridad de recuperación independiente de lo que somos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el río Bogotá estuvo primero que nosotros. Nosotros no estuvimos primero que el río Bogotá. Y él ha tenido una vida a través de los años que se ha venido forjando igual que nosotros. Él empezó como un riachuelo y fue creciendo, fue creciendo. Hoy en día tenemos la oportunidad, le damos gracias a la vida de conocerlo, no en la forma que lo conocemos, porque desgraciadamente lo hemos degradado. ¿Quiénes hemos sido? Nosotros, los seres humanos. Trayendo esto a colación, me disculpan que me meta en el otro campo, que acabo de llegar el día del día llegué de Mocoa. Y eso no es nada diferente de lo que estamos viviendo acá. Sencillamente el río aquí con nosotros ha sido muy noble. ¿En qué sentido? Él no se ha preocupado por de verdad hacer ver la razón de ser, de estar en esta tierra. En Mocoa no fue una tragedia que sucedió de un momento a otro. Yo por los sitios donde andaba me decía el hidrólogo, aquí en una época esto fue río, esto era de la naturaleza, pero nosotros como seres humanos vimos que se alejó un poquitico el río de este lado y pues, nosotros empezamos a vender casas aquí, empezamos a construir y resulta que empezamos a angostar tanto el río que él ya no soportó más, no tuvo de dónde más echar mano sino volver a expandirse por donde él pasaba, con la lamentable tragedia de que allá desafortunadamente existe un sinnúmero de minerales, me refiero a las piedras enormes y pequeñas, que fue lo que fue forjando la tragedia. Eso fue lo que fue tumbando y lo que se fue llevando, lo que iba pasando a su alrededor, pero nadie se imagina la tragedia tan enorme que sucedió allá, porque mover piedras de 50, de 100 toneladas, y yo decía que aquí ni siquiera tenemos máquinas para moverlas, la naturaleza sí tiene la fuerza de poder hacerlo. Entonces, con esta pequeña introducción, digo que el río Bogotá ha sido muy noble con nosotros, porque nosotros le hemos quitado todo lo que él ha hecho a través de su vida. ¿Y a quién le gustaría? Levante la mano aquí el que le gustaría que le quitaran lo que ha hecho en su vida. A ninguno, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, los invitamos, no solo como administración, porque nosotros como administración estamos poniendo de nuestra parte lo que más nos permite la ley y lo que más podemos hacer por el río Bogotá. Tan es así que si nosotros miramos un poquitico más hacia arriba, las cosas han mejorado. Aquí desafortunadamente ya llega el río contaminado. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar esfuerzos para descontaminarlo, descontaminar y descontaminar. Pero desafortunadamente la plata no alcanza para descontaminar una serie de ríos de esta naturaleza. Así es de que yo los invito a que de verdad nos preocupemos, porque nosotros, todos los que estamos aquí, ya somos mayorcitos. Ya no creo que, bueno, a excepción de la niña, no creo que haya otra persona que sea menor a 30 años. De manera pues que nosotros ya estamos en un nivel de vida, donde básicamente tenemos que pensar en qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Si esto que tenemos hoy en día realmente
se merecen las generaciones que aún no han nacido? Pregúntese en eso. ¿Será que ellos se merecen eso? Que a nosotros nos tocó vivirlo para bien o para mal, pero también tenemos la posibilidad de decir no más contaminación al río Bogotá. También hizo presencia el director de la Oficina de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Chía, ingeniero Juan Carlos Coral Patiño. Lo bueno es resaltar que ustedes están acá. Hay gente que está interesada en el agua. El río es agua. Y ahí, ya ante la cercanía de la celebración del Día de la Tierra, que es el domingo, es bueno que la comunidad esté participando y hay pequeñas reflexiones que deben hacer. Y todo el mundo, cuando le suben 100 pesos al galón de gasolina, hacen un escándalo tremendo. Pero si hoy en día ustedes se toman el trabajo de hacer unas cuentas pequeñas, una botella de agua de 500 centímetros cúbicos, tiene una valor de 2.000 pesos. Muchos la han de comprado. Para completar un galón de agua, requiero 8 botellas. O sea, 2.000 pesos. El galón de agua vale 16.000 pesos. Y el galón de gasolina vale 8.400. 8.500. De los cuales 4.000 son impuestos. Y yo saco el petróleo y tengo que procesarlo de tal forma para volverlo gasolina y deja utilidad. Y si un galón de agua vale 16.000 pesos hoy en día, ¿quién se está llevando la utilidad? ¿Dónde está esa utilidad? ¿Por qué la gasolina da para hacer obras? ¿Por qué la gasolina? Todo eso. Y la persona que nos está vendiendo el agua nos está vendiendo 2 veces el valor que vale un galón de gasolina. Esa es una reflexión para todos, porque nosotros antes de ser funcionarios somos ciudadanos y aquí es ciudadanía. Entonces es una reflexión más que se acerca el Día de la Tierra y en mayo 12 están todos los invitados y convocados viernes 12 de mayo, Día de Bogotá, en el parque principal vamos a estar haciendo la celebración que tuvo bien la magistrada de establecerla de esa forma y gracias a eso desde hace unos años se viene celebrando el Día del Río Bogotá aquí en Undina. Entonces pues ahí les dejo la reflexión, analícenlo. ¿Cuál es el negocio? ¿Sacar petróleo o producir agua? El personero municipal de Chía, doctor Daniel Antonio Ayala Mora, también hizo su intervención en el taller Construyendo Ciudadanía por la recuperación de nuestro río Bogotá. Realmente de los principales intereses de la Personería Municipal de Chía acompañar este tipo de actividades. Dentro de las actividades que hacemos nosotros en la Personería Municipal está todo el fortalecimiento de la participación y la formación de ciudadanos, como en el tema de la reunión que nos ocupa el día de hoy, es la formación de ciudadanía. Y mucho más importante en estos aspectos ambientales. Estamos escuchando al doctor Benedicto. Efectivamente es una reflexión muy bonita y yo decía, nosotros en general somos muy afortunados. Nosotros, gracias a Dios, estamos ubicados, nacimos o llegamos a este territorio en el cual afortunadamente no tenemos grandes dificultades de agua. Y creo que en ese sentido tenemos una bendición muy grande de Dios. Precisamente por esa condición particular que la vida y que Dios nos ha dado, es que tenemos que hacer una valoración especial y apreciar esas posibilidades que nos da la naturaleza. Cuando llegó la invitación por parte de la Contraloría, inmediatamente empezamos la convocatoria con el fin de que la ciudadanía, de que todos ustedes, de que todas las entidades que estamos involucradas en la gestión pública tuviéramos la más grande convocatoria. Yo quisiera, como en otros escenarios de convocatorias de la administración municipal y de muchas entidades, que este salón no fuera suficiente para tener a todas las personas que estamos interesados en estos escenarios. Bueno, pero digamos que es un paso y es una contribución en ese sentido. Y esperamos entonces que este taller y todas las actividades que adelantamos día a día nosotros en nuestros escenarios, en nuestras comunidades, en nuestras entidades, en nuestra casa, pueda contribuir y pueda ser un granito de arena en la superación de las problemáticas ambientales. En efecto, la naturaleza es muy sabia, la naturaleza va a recuperar sus espacios
pero también la naturaleza va a ser absolutamente agradecida de las tareas y las actividades que hagamos en protección de nuestros recursos naturales. Estos escenarios son precisamente espacios en los cuales podemos proyectar nuestras actividades, sensibilizarnos y empezar un proyecto que nos permita en el corto y en el mediano plazo contribuir a esas soluciones. Los pasos que se han venido dando desde el sector público, y en eso hay que reconocer el gran valor del fallo de la acción popular tan conocida por todos, del fallo de la acción popular del Río Bogotá. Hay que también reconocer la labor de las entidades de control, pero quiero exaltar también por el conocimiento que he tenido de muchas actividades, el valor y el trabajo de la magistrada de Villamizar, que casi todos ya la conocemos acá, y que efectivamente, como se dice, como diría mi mamá o mi papá, se echó al hombro el río, y si se quiere, todos vamos ahí. Y entonces es la invitación también para que apoyemos esa labor del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la Contraloría General de la República, de la Administración Municipal, que también ha venido haciendo unas labores importantes que tenemos que seguir enfatizando. Hay muchas problemáticas que están relacionadas con la gestión del río Bogotá, todas las problemáticas que conocemos ambientales y de servicios públicos, pero que realmente necesitan todos los días una contribución y un seguimiento de toda la ciudadanía. Finalmente, en este corto saludo, invitarlos a todos ustedes a que sigan fortaleciendo esas labores de acompañamiento de la personería municipal. Y una cuñita, doctora Marta, si me lo permite. En una de las actividades que tenemos establecidas en nuestro plan estratégico, precisamente enmarcado en estos temas de ciudadanía y de participación ciudadana, está el control y el fortalecimiento y la capacitación a las veedurías ciudadanas, muchos de los cuales aquí veo a don Jairo también agradecerle, y a los miembros de las veedurías. Ya estamos adelantando las actividades iniciales para reconformar las distintas actividades y los grupos de interés de cada una y los sectores de interés de cada una de las veedurías, y estamos también en la reconformación de esas veedurías y en la identificación, que fue una de las solicitudes importantes para que se les resalte esa labor de los veedores ciudadanos y también tengan algunas facilidades para el acceso a la información y al ejercicio de su control ciudadano. Entonces la cuñita es simplemente, doctora Marta, invitarlos a todos ustedes para que socialicemos esa actividad, y los invitamos para que pasen por la personería, nos tomamos una fotico para que tengamos la posibilidad de acreditar, certificar y facilitar esos procesos, y estamos pendientes también contando con la colaboración de entidades del orden nacional, de la Contraloría y de la Escuela Superior de Administración Pública, poder confirmar unas fechas para efectos de ofrecer unas actividades de capacitación y fortalecimiento en los escenarios de participación y el control ciudadano, y tendremos, ojalá así nos dé esa posibilidad, tener un énfasis especial en todos los temas ambientales. En representación de las veedurías ciudadanas estuvo el veedor Jairo Enrique Díaz Lucero. Vengo trabajando desde el 2010 en esta labor y hoy quiero agradecer a la Contraloría y a la Personería, que en especial fue que nos invitó. Esto se venía dando desde un momento en que tenemos una preocupación aquí, también represento a la Contraloría, que hay miembros para que la TICA se lleve ese enlace, porque son miembros de Red Colombia, donde estamos fortaleciendo muchos equipos de trabajo en todo Cundinamarca. Aquí hay miembros también de Red Colombia que se está fortaleciendo y haciendo reconocer, no es sino desde la parte institucional. Para mí el papel de veedor lo ve uno cuando habla de lado, sí, bueno, está haciendo temblor. Antes de saludar aquí hay veedurías de empezar, se ha crecido el municipio en este tema ambiental, de lo que consideramos riesgo y de lo que consideramos alternativas. Tenemos muchas propuestas, no son solo propuestas, sino también sugerencias de todo el trabajo que se ha hecho. Matica, hemos tenido reuniones con la magistrada, y ahora comentarle a ustedes, comunidad, que hemos abierto un enlace donde yo les estoy compartiendo qué hacemos nosotros como veedores. Lo fundamental es el canal, una habilidad grande que tenemos, la veeduría de Marta, y me siento
en una próxima oportunidad presentarle qué estamos haciendo nosotros los veedores silenciosamente, a pesar de estar aislados, pues un llamadito, no me gusta decir las cosas porque es lo que me ha, soy presidente y el primer objeto que me salieron aquí fue que teníamos un enlace de acercamiento, pues hace unos 2 años hemos tenido un entrenamiento como veedores, y creo que aquí están varios veedores para que me digan que yo me tomo la vocería, lo que hemos hecho con la Contraloría, porque son espacios donde consideramos prevención. Principalmente en este momento tenemos ya un proyecto de los mandamientos ambientales, porque ahí es donde hemos metido lo principal, gestión del riesgo, residencia. Hay compañeros que han aportado hasta en sus foros a la CAP y creo que nos sentimos pues un poco, digámoslo, desmotivados, pero no, aquí la palabra que dice perseverancia. Entonces tenemos que seguir adelante. Yo sé que el papel de veedor es difícil, hay épocas en que es difícil, pero hemos logrado, me siento honrado de que aquí no hay una veeduría, sino hay 5 veedurías, hay colectivos de policía, un llamado porque son personas de jóvenes que han venido creciendo en el patrón de revisar, hacer paseos, siguen las alternativas de poder reforestar, seguimos soñando con ese tema, porque es una de las debilidades, como le decíamos a la ministra el pasado. Estos criterios no lo decimos nosotros, hicimos un documento que lo vamos a compartir, a extendiéndome un poquito, es lo que hablamos cuando hablamos de prevención, cómo están los POR, cómo está el contra, y ojalá hoy lo pueda mostrar en 5 minutos para que conozcan qué hemos hecho desde el papel de debilidad, desde antes y después. Hay logros que se han logrado con las administraciones, con 3 administraciones, hemos ganado con la monografía y creo que esa herramienta no vale la pena dejarla escondida, que nos faltó la parte económica, pero hoy estamos retomando, y yo me he tomado el trabajo y los invito, el que quiera tener esa monografía, que hay una persona que me ayudó la alcaldía, porque la alcaldía quiere retomar esa herramienta. Creo que la monografía no es por hacer un documento, dejarlo ahí, y lo que decía Javier, construyendo ciudadanía, todos los invito para que, importantísimo, como le decíamos esta semana, tenemos unas situaciones muy fuertes aquí con el tema de las plantas de tratamiento y nosotros no estamos entorpeciendo esos proyectos, sino que nos dejen acercar tanto a la cara como eso, y verla, palparla, sentirla. Yo no quisiera llorarte de ver que las cosas pasan años y años y quedan como horas inconclusas. Entonces uno no quisiera entrar en profundas cosas, pero el que necesite información, y vamos a formar nuestra red ciudadana, que es la alternativa en el plan de acción del personero, pero no para que hace uno quieto en veedurías de 70 veedurías de papel. Y me parece fundamental agradecerle al señor personero que haya sido escuchado, porque hicimos parte de todo esto y ojalá pues dejemos una semillita. Ya vendrán otros como en las juntas de acción comunal que aquí vemos interesados. Cuando fuimos no fuimos a entorpecer sino a prevenir, y creo que el logro pues todavía estamos esperando compensación de esas obras mal ejecutadas, y en otra ocasión ya los que quieran tener pues ese informe está a sus manos, lo que esté a mi alcance, o conocer también de toda esta parte. Y muchas gracias.